amigas, hermanas, vamos a hablar hoy acerca de la espera. El primer versículo dice así, Santiago capítulo 1, versículo del 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí claramente está la visión y el objetivo de nosotras como mujeres en el cristianismo. Cuando digo cristianismo es porque seguimos a Cristo, buscamos ser o reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, para esto se necesita llegar a tener una madurez espiritual. Y para alcanzar la madurez se necesita perseverancia. Y si tenemos perseverancia en el Señor, la obra que el Señor hará en nuestras vidas será completa. Esto no se logra con la impaciencia. Y si nosotras entendemos que a las hijas de Dios todas las cosas le cooperan a bien, aún en el tiempo de nuestro dolor y aflicción, el Señor la va a utilizar para que en nosotras se desarrolle esa paciencia de esperar en Él sin tomar atajos y sin acelerarnos. Y en el momento del dolor, en el momento cuando arde la situación, entendamos que si estamos agarradas del Señor, Él va a hacer que estemos perfectas en todo conforme a su voluntad. Y no nos faltará nada, pero no nos faltará nada alineado con el diseño perfecto de Dios en nuestras vidas. No es que no nos va a faltar nada de acuerdo a nuestras propias pasiones, algunas de ellas pueden ser hasta mal dirigidas, pero jamás nuestros caminos serán más altos que los caminos del Señor. Es importante que entendamos eso. En medio del dolor, de la desesperación, de la aflicción, no solamente vamos a tomar como discurso que el Señor es nuestro Salvador y que Él tiene el control de todo. No, eso lo vamos a repetir, pero lo vamos a digerir. Y conforme a lo que estamos digiriendo, vamos a ir accionando, entendiendo que cada lágrima es contada por el Señor. Este pasaje claramente nos dice que tenemos la visión de ser mujeres maduras en la fe. Este pasaje nos refleja que tenemos un propósito, que una vez que alcanzamos esa madurez, estamos conectadas al propósito de Dios. Y solamente así podemos llegar a ser exitosas en esta vida. Yo decía en algún momento que más allá de nosotros poder alcanzar reconocimientos en el mundo, la gente busca saber qué tú has hecho y cuánto tú has alcanzado a nivel secular. No sé si me explico. Yo soy licenciada en esto, tengo el posgrado en esto, y también viajé y hice esto, y tengo tantos negocios. Y yo les voy a decir por experiencia propia, yo le dije a una amiga, mira, tú puedes colocar todo, puedes irte a LinkedIn si quieres, y puedes ver todo lo que yo hice y dejé de hacer, lo que alcancé y no alcancé. Pero yo me siento una mujer exitosa hoy día desde que entendí que soy hija de Dios. Yo me siento la mujer más productiva y exitosa porque persigo día a día la meta que el Señor me dice que está destinada para mí. Entonces, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este pasaje nos dice que no tenemos excusa y que podemos hacerlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos hacer qué? Sí podemos esperar y sí podemos ser exitosas en Cristo Jesús. Porque aquí nos dice la palabra que tenemos una gran nube de testigos. Y esto no es testigos como espectadores. Porque recuerden que la palabra dice, eso lo vamos a ver en un versículo más adelante, en Hechos, si mal no recuerdo, que cuando el Espíritu Santo llegue con poder, así dijo Jesús, cuando el Espíritu Santo llegue con poder sobre ustedes, me seréis testigos en Judá, en Jerusalén y en los confines de la tierra. Vamos a trasladar eso hoy día. Cuando ustedes acepten, o desde el día que ustedes aceptaron a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo de Dios vendrá con poder. Y ustedes me van a ser testigos en los confines de la tierra de lo que yo puedo hacer con alguien que se dispone a ser formado por mí.
de seguro aquí, todas, sin excepción, hemos llorado y nos hemos quebrantado, hemos gritado y nos hemos desesperado y clamamos al Señor, pero no desde una posición de víctimas. Siempre he dicho, en el camino del Señor o somos víctimas o somos vencedoras. Le decía yo a mis hijas por mucho tiempo, yo le decía a ellas, chicas, yo cuando el Señor tocó mi vida hace ya un par de años, que yo me dejé procesar por el Señor, en lo que el Señor me hablaba a mí constantemente, yo escucho muchas mujeres que le dicen, ay, yo soy la niña de sus ojos, o le habla con el pasaje de Esther y todo lo demás. Y yo decía, ay, qué bonito, pero en mi caso, y gloria a Dios por eso, pero en mi caso, yo no sé si era por el tipo de batalla que yo tenía que enfrentar y yo no sabía, pero a mí Dios, de verdad, hasta el día de hoy, nunca me habló con un versículo que decía, tú eres la niña de mis ojos, Lizzy. Al contrario, me habló como, porque yo soy el que estoy por delante de ti como fuego consumidor destruyendo todo. O si no, yo soy el que entrena tus manos para la batalla, para que tú puedas entesar con tus brazos el arco de bronce. O esto no es con espada, ni con lanza, ni con jabalina. O sea, era una guerra que yo decía, wow, o sea, aquí no hay tiempo de ponerse taconcitos, o sea, tacones y bien linda aquí. Pero Dios sabe en la casa lo despelucada que yo podía verme cada vez que yo tenía que hacer algo. Y después uno sale todo de que, ay, Dios mío. Pero la gente no sabe. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que yo vengo delante de las mujeres lindas y preciosas que el Señor les ha dicho que son las niñas de sus ojos, que si ustedes están pasando alguna vicisitud o aflicción, yo, Lizeth Leacock, soy una de las testigos que el Señor ha puesto en esta generación que le dice, sí se puede. Somos cartas leídas, dice la palabra de Dios. Sí se puede. ¿Qué te falta? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás quebrada? ¿La nevera no tiene nada? ¿No tienes nada? ¿Tienes 2.74 en la cuenta? Mira, yo también pasé por ahí. Sí se puede. Ñañequea un poco, pero vamos, porque el Espíritu Santo que tienes es el que levantó a Cristo de los muertos el tercer día. Entonces, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es una parte muy importante que tiene que ver con la paciencia. Fíjense, primero aquí les dice Dios a ustedes y me dice a mí. Sí se puede porque tienes testigos que hablan por mí y que pueden llegar a cantar el himno de victoria. Pero te cuento que para esto y llegar a la meta tienes que despojarte de todo peso. ¿Qué es peso? Peso no necesariamente es pecado. La murmuración, ¿qué más, mi amor? Las preocupaciones, amiga, la ansiedad, distracciones, el temor, ese es peso, frustraciones, hasta la impaciencia también, los fracasos, la autocondenación a veces, la falta de perdón, Vane, la ira, la envidia, la queja, hábitos, hasta tradiciones, costumbres. Eso es peso. Y si uno va o se dispone a hacer una carrera para llegar a la meta, tú tienes que despojarte de todo lo que te pesa, porque te va a debilitar. Entonces, recuerden siempre, y que el Espíritu Santo de Dios le dé a ustedes y a mí convicción de pecado para que podamos identificar qué es lo que ha venido ejerciendo carga y peso en nuestras vidas que no nos permiten llegar al lugar donde Dios espera que nosotras lleguemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sabemos que estamos pecando ante Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo que cuando nadie nos ve empezamos a negociar con el enemigo y después queremos estarlo reprendiendo? Recuerden que en el mundo espiritual, yo siempre le he dicho a las nenas, es como si estuviéramos en un gran coliseo. Nadie nos puede ver humanamente, pero estamos en el centro. Cada vez que el Señor permite que el enemigo venga a tentarnos con algo, estamos en un gran coliseo, en donde está el Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, a la expectativa de ver qué es lo que vamos a hacer porque tenemos el libre albedrío.
Recuerden lo que dijo el Señor en el pasaje previo. O sea, nuestra visión es ser maduros en la fe. Y el enemigo va a utilizar momentos de nuestra debilidad para hacernos sucumbir. Y no podemos permitir eso jamás. Entonces, vamos a despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y vamos a correr con paciencia. A mí me llamó la atención cuando estaba meditando esto anoche, porque no es que Dios dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia para que corras y mira, llegas rápido a la meta. No, Él dijo, no, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, esto no es velocidad, esto es resistencia. Y si es resistencia, no podemos estar con peso ni pecado, ni con excusas, ni con argumentos tergiversados. Porque hay una gran nube de testigos que dicen, mira, yo lo hice. Podemos tener tiempo diciendo que tenemos una relación con el Señor. Tiempo. Y de repente llega un novatito a los pies del Señor y vemos cómo ese novatito asciende de una manera que uno queda como que, wow. Y otros que tenemos 20, 30 años quedamos como que, ¿y entonces? ¿Por qué? Porque ese novatito con un corazón dispuesto decidió mirar su foco de atención, que es Cristo Jesús, despojándose de todo peso, y el Señor empezó a hacer la obra con él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siguiente. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hay algo que tengo en mi corazón y se los voy a decir en este momento, creo que lo he dicho anteriormente. Recuerden, nenas, que no se trata de nosotras. Se trata de Él, se trata de Cristo Jesús, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no de nosotras. Yo estudié hace poco que antes de que nosotras estuviéramos sembradas en el vientre de nuestra madre, la primera transfusión que se dio no fue necesariamente la genética, no fue la genética. La primera transfusión que se hizo luego de la caída del hombre fue la del pecado. Y se pasó de generación en generación. Luego entonces venimos nosotras en diferentes generaciones y fuimos entonces depositadas en el vientre de nuestra madre. Pero ojo, antes de que ese embrión fuese formado, el pecado ya había sido traspasado. Entonces, cuando nosotros no conocemos al Señor, imagínense esto, ok, perfecto, nacimos, cumplimos 5, 10, 20 años y estamos hoy como estamos. Pero antes de conocer al Señor, ya esa transfusión del pecado estaba inmersa en nosotros. Así es que mentalmente eso nos afectó porque empezamos a digerir todo lo que el mundo ofrecía. Competencia tergiversada, mentiras, contiendas. Antes de recibir a Cristo, ese era nuestro linaje, nuestra manera de comportarnos. Luego entonces llegó Cristo a nuestras vidas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezamos a cambiar nuestro punto de vista, pero igual este es un proceso. Entonces, ¿a qué viene esto? Y quiero sembrarle esto en su corazón. El Señor me permita transmitirlo como Él me lo ha puesto a mí. Cuando yo le digo, esto no se trata de nosotras, sino de Él. Cuando estábamos en nuestra vieja vestidura, se trataba de nosotras. Yo quiero ser feliz. Yo merezco ser feliz. Yo merezco tener esto y yo merezco tener aquello. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, dijimos, Padre, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces yo formo parte del cuerpo de Cristo porque soy miembro de tu cuerpo, Señor, y todo tiene que ser para edificar a tu iglesia. Cuando una hija de Dios tiene aflicciones, tormento, dolor, el Señor espera que nosotras con paciencia caminemos hacia la meta. Pero esa paciencia, sin atajos y esperar en Él, va a permitir que al final de la carrera nosotros no solamente seamos bendecidas, sino que a través de nuestro testimonio podamos decir a viva voz, como carta leída, que si se espera en el Señor, uno recibe nuevas fuerzas.
Y todo el mundo verá alrededor que sí se puede. Y seremos esa carta leída que le dirá a la persona que todavía no conoce al Señor que vale la pena no tomar atajos, porque Cristo nos sostiene. Pero muchas veces estamos nosotras yendo a los templos o recibiendo palabra y en el momento de la aflicción se nos olvida que se trata de Él y nos enfocamos a nosotras mismas y empezamos a estudiar el Evangelio de una manera egoísta para satisfacerme a mí y no lo decimos en forma audible, pero con nuestros comportamientos nos comportamos conforme a eso. Empezamos a decir, es que no, yo no merezco esto, yo creo que esto no es por aquí, yo siento que no puede ser. Y empezamos a, una de dos, o a tomar atajos porque necesitamos refrigerio y necesitamos que todo, y pensamos que todo lo merecemos, o el Señor nos da una palabra y no podemos esperar y empezamos a maniobrar para tenerlo antes de tiempo porque decimos que es lo que merecemos. Pero si tomamos la parte 1 o tomamos la parte 2, les tengo noticias. La palabra de Dios dice, y eso lo dijimos en el primer versículo, no tienes que ponerlo, Ilenis. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y digo yo, la principal técnica para nosotras esperar sin desesperar es teniendo el pleno entendimiento de que no se trata de nosotras, sino se trata de Él. Otra de las técnicas de esperar sin desesperar es que el Señor no va a permitir que a una hija de Dios le suceda algo que Él ya no ha autorizado de antemano. ¿En qué consiste la espera entonces? Cuando tú sabes que tienes que esperar, pero tú sabes que no puedes hacer absolutamente nada para acortar los tiempos. Pero tú en tu mente sabes que aunque el tiempo parezca largo, tú tienes que esperar y tú sabes que va a ser una bendición. Un ejemplo, decidimos ir y meternos a estudiar una carrera. Si el Señor nos da depósito de vida y la carrera dura 3 años y medio, 5 años, no lo sé, tú sabes que el tiempo va a pasar y no puedes hacer nada para acortar eso, a menos legalmente. No puedes hacer nada para acortar el tiempo para tú recibir tu título. Pero también hay otro tipo de espera, porque la palabra de Dios dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos en un proceso. En algún momento de nuestras vidas esperamos el poder graduarnos de la universidad y eso llegó, de gloria en gloria. Luego de eso, esperamos a ser la prometida de alguien o casarnos, ¿cierto? Y eso llegó, de gloria en gloria. Hemos esperado y hemos avanzado. Esperamos tener hijas o hijos y gloria a Dios, esperamos y eso llegó. Pero algo importante que ustedes tienen que saber, no vivimos en el Edén antes de que el pecado llegara. Satanás y su organización diabólica está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Viene para matar, para hurtar y para destruir, nenas. Así es que, así como vamos en ascenso de gloria en gloria, Jesús nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicción, pero calma, porque Él venció al mundo. Jesús nos dijo también que le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera porque entonces iba a llegar el Consolador, ¿ok? Entonces, su palabra nos dice que nosotras vamos de gloria en gloria. Así es que es permitido esperar por algunas cosas que el Señor va a hacer en nuestra vida. Pero a medida que vamos avanzando, el devorador, su plan es minar, minar y minar. Pero no descuidemos lo que Dios en algún tiempo nos dio. Lo que en algún tiempo pudo ser espera, no lo descuidemos en este tiempo, porque eso pasa mucho. Y tiene que ver con proyectos, tiene que ver con emprendimiento, tiene que ver con familia, tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con hijos, con ministerios. En algún momento en mi vida yo deseé tener 3 hijas, yo siempre deseé tener 3 hijas. Siempre desde que estaba en la escuela. Y el Señor lo permitió. Yo digo, gloria a Dios por eso. Pero el enemigo busca la manera, no te puede quitar la bendición porque eso viene de Dios. Pero puede trabajar con tu mente y minarte
para que lo que el Señor ya te dio en un tiempo que tú estuviste esperando y tú lo tienes, sea deteriorado. Pero si eso a ti Dios te lo dio, Dios te dice que tú esperes en Él. Pero la espera no es pasiva. Una técnica certera de esperar es estar enfocada en Cristo Jesús. Pero no solamente decirlo en un discurso, sino enfocarse en Él. Tenemos que echar a un lado o echar atrás a esas personas que han venido a contaminarnos de una u otra manera porque nos están influenciando. En el tiempo de espera tenemos que encapsularnos. Y no significa que estamos haciendo acepción de personas o estamos dejando al lado a alguna persona que, cónchale, pero si yo soy sal, se supone que yo tengo que condimentar. Sí, eso es muy bueno. Pero tú primero, antes que eso, tú tienes que ser preparado por el Señor para entonces ser de influencia y que no te influencien a ti. Porque es lo que tú tienes que alcanzar. Yo siempre he dicho que uno de los momentos más bendecidos en mi vida fue el tiempo de confinamiento. Pero en mi caso, el confinamiento me permitió a mí enfocarme tanto en Cristo Jesús. Yo hasta decía a veces que de repente Dios sabe que yo pues me distraigo por cualquier cosa y Él utilizó ese momento como que te enfocas porque no puedes ir a ningún lugar. Aquí te vas a quedar conmigo. Y en ese momento yo no estaba preparada para salir a influenciar a nadie, porque estaba muy vulnerable, pero yo estaba enfocada. Dice la palabra de Dios, tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra de las técnicas certeras para esperar sin desesperar es meterse con intencionalidad a buscar la palabra del Señor y atesorarla en nuestro corazón. Todas somos llamadas para ser edificadoras de casa. Ustedes, nenas, son esposas en formación, mujeres virtuosas más valiosas que las piedras preciosas, y el Señor las está preparando para eso. Eso es así. Sus esposos ya existen, están siendo formados por el Señor. Eso es una realidad. Que no estemos en contacto con eso todavía, esa es otra cosa, pero eso ya es. Pero mientras ustedes esperan ese tiempo, para que ustedes no desesperen y busquen un novio antes de tiempo, tienen que meterse con el Señor. Pero esto nada más no pasa en jovencitas o en adolescentes. Esto pasa hasta con nosotras también, cuando tenemos un vacío en nuestro corazón y no sabemos cómo llenarlo. Y empezamos a buscar paliativos o atajos que nos distancian de ser perfectas y cabales para que no nos falte ninguna cosa, porque empezamos a creer que se trata de nosotras y que nosotras merecemos ser felices. Quitemos esa esencia adámica de nuestra mente y pensemos como Cristo. Pensemos que se trata de Él. Pensemos que todas las que estamos aquí somos agentes multiplicadoras, testigos en formación, para que se puedan poner en algún lugar y les diga a la gente, hey, tranquila, ya yo pasé por allí, el Espíritu Santo de verdad tiene poder, no desfallezcas. Permítanse, ustedes igual yo, que el Señor nos pueda bendecir, pero para nosotras también bendecir. Entendamos que vivimos en un mundo caído, el devorador vino a matar, hurtar y destruir, tendremos aflicciones, el reino de los cielos sufre violencia. No descarten o den por terminado algo que el Señor nos dio en algún tiempo y fue motivo de una espera en nosotras, inclusive hasta con dolor, pero el Señor concedió. Y que hoy, si el devorador ya años después o tiempo después ha llegado a merodear y a minar lo que ustedes saben que vino del Señor, no huyan. Esto puede ser hijos, esto puede ser esposos, matrimonios, ministerios, proyectos, carreras, cada una en su posición. Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice así. Esta es una radiografía de un tiempo de espera. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar.
Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta humilde servidora, se los digo con un corazón en la mano, como amiga restaurada del Señor. Me falta mucho por aprender y mucho por recordar, mucho. Pero a este tiempo, Dios me ha habilitado para impartir algo de conocimiento. Más adelante, con el pasar del tiempo, el Señor me irá capacitando y yo entonces podré enseñarles lo que el Señor en ese nuevo tiempo me enseñará. Pero hasta aquí, yo quiero decirle a ustedes que yo soy hoy producto de una mujer que en un tiempo en confinamiento tuvo que esperar. Y la lección del Señor para mi vida fue lo que ustedes ven en este Eclesiastés. Yo tuve que nacer en Cristo en ese tiempo de espera y tuve que morir. En ese tiempo yo tuve que empezar a sembrar. En el Señor empecé a plantar. Pero asimismo tuve que arrancar muchas cosas que yo había plantado en mi cimiento, en mi terreno, en mi fundamento. Lo tuve que quitar. Tuve que matar pasiones mal dirigidas. Y el Señor me curó las heridas. En ese tiempo tuve que destruir baales e ídolos que no necesariamente eran estatuillas, pero estaban marcadas en mi corazón. Y el Señor edificó su templo en mí. En ese tiempo lloré mucho, mucho, pero el Señor me hizo reír. En ese tiempo, inclusive en Beshar es cuando tú escuchas alguna melodía que te lleva al dolor o esas canciones tristes de luto, pero también bailé. Hoy bailé, esparcí piedras y junté piedras, abracé, otras veces no podía, quería, pero no era el tiempo. Busqué a Dios como nunca y lo encontré, dice la palabra de Dios. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. No tenía a dónde ir y el Señor estuvo allí. Perdí mucho amistades, perdí trabajo, perdí todo. Tiempo de romper, tiempo de coser, rompí con todo lo que estaba atrás y el Señor me enseñó a emprender, tiempo de callar, tiempo de hablar. Empecé a hablar del Evangelio constantemente, empecé a amar a la gente que en algún momento aborrecí y cuando el Señor me capacitó en eso, en ese tiempo, me preparó para la guerra espiritual en mi casa. Con ese pasaje que yo no entendía por qué el Señor me lo mostraba una y otra vez. Mira, tú vienes a mí con tu espada, con tu lanza y con tu jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y todo el mundo verá quién es Jehová al que yo le sirvo. Por eso es que a mí no me sorprende en lo absoluto, ni me escandaliza en lo absoluto. Cuando viene alguna dama, alguna amiga, alguna mujer a decirme, no me lo dice exactamente así, porque muchas veces no entienden y lo puedo comprender porque yo tampoco lo entendí hasta ese momento. Pero en pocas palabras me dicen, Lizzy, la cantidad de espíritus inmundos que hay en mi casa y yo no sé cómo bregar con eso. Pero no me lo dicen así. Me lo dicen, es que lo que pasa es que mi hija, no sé, últimamente está como toda gótica y yo no puedo entender, yo estoy tratando de hablarle y no me escucha. Yo no sé qué pasó con la princesita que yo tenía y ahora se ve como toda que yo no entiendo qué es lo que es. Eso es lo que ellas me dicen, pero como se convierte en mi corazón, hay un espíritu inmundo que está afectando su identidad. Lizzy, yo no sé qué hacer con mi esposo, se la pasa tomando día y noche y yo creo que hasta consume cosas todas extrañas.
¿Y cómo se supone que yo tengo que hacer y bregar con eso? Eso es lo que ellas me dicen. Pero yo sé cómo el Señor lo convierte en mi corazón. Hay un espíritu de adicción y de vicios que se tiene que hacer la guerra por eso. Eso y cualquier cantidad de cosas que pueden estar pasando en uno como individuo o en nuestras familias. Y en el tiempo de confinamiento, cuando yo tuve que esperar por 4 años, ya yo estaba enfocada que yo iba a vencer. Me tocó comprender. Hasta que en el año número 3 el Señor me dice, ahora tú vas a entender y vas a aplicar lo que yo te hice entender años atrás. Que esta guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora lo vas a entender y lo vas a aplicar. Ahora ya tú entendiste que yo, Jehová, estoy por delante de ti como fuego consumidor, destruyendo todo lo que no te represente y todos quedarán avergonzados delante de ti porque yo haré eso. Ya te lo sabes, ¿verdad? Ok, ahora tú lo vas a aplicar. Necesito en el nombre poderoso de Jesús. Lizzy necesita. Pero el Espíritu Santo yo sé que está haciendo la obra en cada una de ustedes y en mí también. Que ustedes entiendan que la técnica más certera para esperar sin desesperar es que entendamos que no se trata de nosotras, sino se trata de Él. Se trata de que el Señor nos va a bendecir en su tiempo, pero a través de nuestra bendición podemos ser testigos porque el Espíritu Santo vino con poder y nos hizo vencer. Y eso será como carta leída ante las demás personas. No adelantemos, no queramos maniobrar por el desespero, porque eso nos puede llevar mucho dolor. No necesariamente el propósito del Señor se va a ver afectado, pero nosotras sí. Yo estudiaba en estos días de la palabra que Dios le dio a Isaac y a Rebeca en cuanto a sus 2 hijos, como ella en el tiempo del embarazo, ella decía, cónchale, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué yo tengo este dolor así? Y Dios le dijo, lo que pasa es que 2 naciones hay en tu vientre. El mayor le servirá al menor. Y en algún momento, ella era del linaje hebreo. Conocía mucho, sabía de las cosas que Dios hacía, pero en algún momento ella se desconectó. Isaac también. Y por desconectarse, ya ella tenía una palabra, su hijo favorito era el menor, el que Dios había dicho que él era el que iba a poner en un puesto de liderazgo y que su hermano mayor le iba a servir a él de una u otra manera. Su papá, por tener de repente cierta inclinación por su hijo mayor, empezó a conducirse de una manera un poquito no la adecuada. Y las cosas en casa se empezaron a colocar tensas. Entonces Rebeca, con el fin de, con su justa causa, ella lo que intentó es aplicar sus estrategias para ella poder recuperar lo que en su corazón y en su mente, según ella, había perdido. El resultado de eso es que el propósito de Dios se cumplió, porque es que nadie lo iba a abortar. Pero por ella tomar decisiones equivocadas, su familia pagó el precio. Tuvo su hijo más pequeño que vivir como un fugitivo por años en una tierra que no era la de él. Y su mamá, con muy buenas intenciones que podía tener, ni siquiera pudo ver la descendencia de sus hijos. Ni siquiera conoció a sus nietos. Su hijo preferido, por decir así, no pudo estar en la muerte de su mamá. Qué triste, por desesperar. Si Dios nos da a nosotras una palabra, esa palabra se va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús se va a cumplir. Lo que nosotras tenemos que hacer para no desesperar es enfocarnos en Cristo Jesús y entender que en la espera podremos tener aflicción. No todo es que el enemigo lo hace para destruir. Es muchas veces el Señor permite algunas cosas porque Él espera que seamos perfectas y cabales y que no nos falte nada y seamos maduras en la fe, para poder aconsejar y bendecir a otras también. Pero también por el otro lado, no busquemos refrigerios equivocados.
Si alguna aquí está pretendiendo tomar atajos porque siente que la espera es interminable, les digo en el nombre poderoso de Jesús, que ese atajo es una estrategia diabólica para privarlas de su bendición. Él no puede quitar la bendición, pero puede apartar su mente, la mente de ustedes de ella, para que ustedes decidan abortar. Yo le decía a mi esposo en estos días, y se lo digo con mucha humildad, yo le decía, mira, Dios en esta generación dispuso que una familia X, llevar un proyecto en un formato de fundación y que toda la familia le sirviera al Señor. Dios dispuso que en esta generación y en una posición como esta, una familia lo amara, porque ese es el plan de Dios. Así lo dispuso el Señor. En su soberanía, amor y fidelidad, pensó en esta morenita. Dios tocó mi puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y yo abrí la puerta. Y en ese momento entonces tuve que perder, tuve que guardar y todo lo que ustedes ya saben. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso a un atajo? Que muchos estaban con banderitas ahí, en todos los sentidos, como que, hey, hace mucha sed. Oye, ¿tienes hambre? Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera tomado el atajo? Pues le tengo noticias, el propósito de Dios se iba a cumplir, porque Él iba a buscar una familia mejor que la mía, con un corazón dispuesto para hacer lo que ya estaba en el plan de Él. Pero alguien tiene que pagar el precio. Y usualmente somos las mujeres las que edificamos nuestra casa. Y para eso hay muchas lágrimas que se van a derramar, mucho dolor que se va a tener que pasar. Pero no aborten, porque el Señor está allí con poder para hacernos vencer y bendecir a todo cuanto esté a nuestro alrededor, nenas. Quiero leerles Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Gracias. Así nos dice el Señor hoy. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay nada que nosotras estemos pasando que alguien no esté pasando o haya pasado por lo mismo. El punto es que depende de ustedes y depende de mí si vamos a utilizar este proceso para que Dios, con amor, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Imagínense, si está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, igual nosotras como mujeres somos más valiosas que las piedras preciosas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne en los corazones. Podemos decir mucho. Podemos sabernos la Biblia de la A a la Z. Es nuestro comportamiento y la forma en que procedemos que refleja realmente que el Espíritu Santo vino con poder e hizo cambio en nuestras vidas. Es eso. Permitamos que Él nos haga como esa hermosa obra maestra que al ser exhibida seamos carta leída para los demás, porque no se trata de nosotras. ¿Ok? Se trata de Él.